Es hora de que usted conozca el verdadero significado de la espiral inflacionaria actual, de las tasas de interés en aumento y de los temores de entrar en una depresión severa. Hay mucho más detrás de toda esta preocupación económica de lo que parece a primera vista. Sus raíces se remontan incluso a la historia antigua y a la profecía bíblica. ¿Dónde se mencionan los Estados Unidos y las naciones británicas en la profecía bíblica? ¿Qué se profetiza sobre estas mismas condiciones? ¿Qué significa todo esto realmente? ¿Qué presagia para el futuro relativamente inmediato? En los Estados Unidos hemos disfrutado del nivel de vida más próspero de cualquier nación en toda la historia de la humanidad. Hay una razón para esta prosperidad sin igual que nos ha llegado. También hay una razón para la devaluación del dólar en los mercados extranjeros, para nuestra actual inflación anormal y para el temor en los círculos financieros y gubernamentales de que bien podríamos estar en el comienzo de la depresión económica más severa de la historia. Varias veces he publicado un análisis económico de las causas reales de la espiral inflacionaria y otras dificultades económicas en los Estados Unidos. Pero ahora el yugo de la inflación y otras perturbaciones económicas se están cerrando alrededor de nuestros cuellos. Esta tendencia se extenderá y reducirá considerablemente su nivel de vida en los próximos años. En realidad, lo que nos está sucediendo ahora es mucho más que causas y efectos puramente económicos. Sin embargo, por supuesto, estos han contribuido a ello. He escrito más de una vez sobre un incidente de mi experiencia personal que tuvo lugar a principios de enero de 1914. Esto fue antes de que nacieran la mayoría de nuestros lectores, pero yo estaba cubriendo un acontecimiento importante. Entonces era representante editorial de la revista comercial más importante de Estados Unidos. Viajaba en tren, por supuesto, en aquellos días hacia el este del estado de Nueva York, desde Buffalo. En Utiaca recibí un telegrama de nuestros editores indicándome que tomara el primer tren de regreso a Detroit para entrevistar a Henry Ford. Henry Ford estaba en los titulares de primera plana de los periódicos de esa mañana. La Ford Motor Company acababa de lanzar una sensacional nueva escala salarial de $5 al día. No se rían, $5 era mucho dinero en 1914. Mis editores querían que cubriera esta historia y obtuviera todos los hechos en persona. En cierto sentido, ese fue el comienzo del nivel de vida más alto jamás disfrutado en ninguna nación, aunque el nivel estadounidense ya era quizás el más alto del mundo. Pero con la sensacional nueva escala salarial de Henry Ford, nuestro nivel de vida iba a alcanzar un máximo histórico. Vi al señor Ford, pero me enteré de que todo el nuevo plan había sido ideado y administrado por John R. Lee, director del Departamento de Sociología. Tengo entendido que ahora están pagando con diferencia el salario más alto de la industria del automóvil, le dije al señor Lee. Sonrió. Al contrario, dijo, estamos pagando el más bajo. Me quedé desconcertado. Pero ¿no es la escala sindical de $3,75 por día de 10 horas? Correcto, confirmó. ¿Y no están pagando ahora $5 por día por solo una jornada de 9 horas? De nuevo, es cierto, pero no calculamos lo que realmente pagamos sobre esa base. Lo calculamos sobre la base de lo que obtenemos por cada dólar gastado. Verá, nuestro volumen de ventas es ahora lo suficientemente grande como para permitirnos instalar una nueva cinta transportadora o un sistema de producción en cadena de montaje. Aprovechamos al máximo el hecho de que menos hombres pueden producir mucho más con máquinas que un mayor número de trabajadores a mano. Ponemos cada automóvil en marcha en un extremo de una cinta transportadora. Cada trabajador tiene que hacer su parte a medida que pasa por su lado. De esta manera regulamos la velocidad de producción. En realidad, ahora estamos obteniendo el doble de producción por hombre por día, por $5 que nuestros rivales obtienen por hombre por día, trabajando una hora más que nuestros empleados. Eso significa, continuó el señor Lee, que otros fabricantes de nuestra industria pagan por 2 días $7,50 por la misma producción que obtenemos en una jornada de 9 horas por $5. Así que pagamos $2,50 menos por día por los mismos resultados que otros pagan en 2 jornadas de 10 horas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que todos los fabricantes de automóviles pasaron a la cadena de montaje, sistema de producción en serie de máquinas.
No solo ellos, sino todos los grandes fabricantes de los Estados Unidos. Estados Unidos ofrecía a sus fabricantes un mercado masivo para la producción de maquinaria. En aquella época, otras naciones, Gran Bretaña, Europa, Rusia y Japón, no tenían mercados masivos. Dos guerras mundiales cambiaron todo esto. Pero, mientras tanto, a partir de la Primera Guerra Mundial, los fabricantes estadounidenses, gracias a esta nueva producción masiva de maquinaria, empezaron a producir mucho más por dólar de coste, lo que disparó de forma anormal los beneficios de los fabricantes. Pero los dirigentes sindicales estaban decididos a no permitir que el capital y la dirección se quedaran con todos los beneficios enormemente aumentados. El movimiento sindical surgió, incluso con violencia, en Estados Unidos. Las huelgas en todas partes buscaban transferir los enormes beneficios en aumento a manos de los trabajadores. El trabajo industrial atrajo a un flujo cada vez mayor de la población rural, de una mayoría anteriormente rural, a las ciudades. Esto convirtió a la mano de obra industrial en la principal clase consumidora de Estados Unidos. ¿El resultado? El nivel de vida estadounidense aumentó a una altura nunca vista por ninguna nación en la historia mundial. El movimiento sindical no mejoró materialmente los niveles de vida de los consumidores en los demás países industrializados hasta hace muy poco. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico se había convertido en el mayor en riqueza material e incluso en poder de toda la historia de la Tierra. El dominio económico y de poder mundial comenzó tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos en 1800 a 1804. En esos años, los Estados Unidos saltaron, en gran parte a través de la compra de Luisiana, de su estado original de 13 colonias a una nación importante. Pero Gran Bretaña saltó primero a la grandeza material. En 1804, Londres era la capital financiera del mundo entero. Los británicos habían engullido grandes partes de África y Asia, incluida la India. Se jactaban de que el sol nunca se ponía en su imperio. Pero los principales varones terratenientes se reservaban en gran parte su creciente riqueza para sí mismos. Su riqueza no se difundía entre las clases bajas. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, un joven que deseara una educación universitaria no podía ingresar a menos que su padre tuviera estudios universitarios. El sistema de clases en Inglaterra mantenía a las clases bajas en un nivel bajo. La clase alta construía grandes mansiones, desde unas 20 habitaciones hasta las grandes casas, como palacios de reyes. En 1959 compré una de las fincas más pequeñas de este tipo, con una mansión de unas 25 habitaciones, además de muchos establos para caballos y vacas y unos jardines preciosos. Limpiamos las malas hierbas que llegaban hasta la cadera y restauramos su belleza original. Esto se convirtió en el comienzo del campus del Ambassador College en Inglaterra. Se agregaron edificios adicionales a medida que avanzamos. Hoy Inglaterra ha perdido su imperio, ya no es una gran potencia como Estados Unidos y Rusia. La mano de obra británica ha logrado algunos avances y la economía está más dispersa. Pero Gran Bretaña ha estado en decadencia, en riqueza y poder nacionales, desde la Primera Guerra Mundial. Y ahora Estados Unidos está empezando a seguir el camino descendente. Hay una causa mucho más importante detrás del ascenso y caída angloamericanos que la producción en masa de máquinas y la acción sindical que produce una mayor difusión de la riqueza. Hay una causa mucho mayor que ahora está comenzando a descender rápidamente para hacer bajar su actual nivel de vida. Es cierto que, aunque Gran Bretaña, como antiguo imperio mundial, ha perdido su grandeza nacional, hoy hay una difusión moderadamente mayor de la prosperidad que les queda. La mano de obra británica ha llegado a recibir probablemente un poco más de la mitad de los ingresos laborales actuales de Estados Unidos. Pero los niveles de vida de Suiza, Alemania, Suecia y otros países europeos han aumentado notablemente. Sin embargo, la verdadera causa del ascenso y caída de Gran Bretaña y los Estados Unidos se remonta a siglos antes de Cristo. Hay una razón mucho más importante, tanto para el ascenso de los Estados Unidos al nivel de vida más alto que haya disfrutado nación alguna en la historia de la Tierra, como para la repentina caída en la que nos estamos adentrando. En verdad, pocos se dan cuenta de que cientos de años antes de Cristo, Dios había hecho
ciertas promesas inquebrantables e irrevocables a los descendientes del patriarca Abraham. Esto nunca ha sido realizado ni patrocinado por el cristianismo tradicional. Abraham, en el Antiguo Testamento, es designado como el padre de los fieles, ya que todas las promesas de Dios de salvación y vida eterna a través de Cristo fueron hechas a Abraham, y Jesucristo descendía directamente de Abraham. Pero lo que ni siquiera los teólogos entienden es que Dios le hizo promesas duales a Abraham. Hizo la promesa de gracia que vendría a través del descendiente de Abraham, Jesucristo, pero también hizo promesas inquebrantables de raza, pasadas por alto por completo por el cristianismo tradicional y los eruditos teólogos. La promesa de gracia que Dios le hizo a Abraham fue espiritual e individual, Gálatas 3:16, pero la promesa de la raza era puramente nacional y material. Para entender la profecía bíblica es vital comprender que Dios también le hizo a Abraham promesas de raza, totalmente separadas de las promesas espirituales de salvación y vida eterna. Dios dijo, y te haré fructificar en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis 17:6. Observe que estas naciones y reyes saldrán de Abraham, generación física, no regeneración espiritual. Y estableceré mi pacto entre mí y ti en sus generaciones, por pacto eterno. Versículo 7. Esto no puede aplicarse solamente a los judíos. Los judíos nunca han sido más que una nación. Dios puso a prueba a Abraham, y Abraham, por medio de la fe, pasó la prueba de la obediencia, hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo. Entonces Dios hizo el pacto con Abraham incondicional. Un pacto es un contrato, generalmente, como en este caso, entre dos partes. Uno se obliga por contrato a pagar ciertas recompensas si la otra cumple ciertas condiciones. Pero Dios hizo su pacto con Abraham incondicional, después de que Abraham cumplió su parte, cumpliendo la condición de obediencia. Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22, 16 y 17. Estas promesas se transmitieron a través de Isaac y Jacob. Más tarde, el profeta Israel, Jacob, impuso sus manos sobre los dos hijos de José, diciendo, sea perpetuado en ellos mi nombre, Israel, es decir, sobre sus descendientes. Dios dio la promesa de que los descendientes de Manasés, el hijo mayor de José, llegarían a ser una gran nación, pero los descendientes de Efraín, su hermano, llegarían a ser una compañía de naciones, es decir, una república de naciones. La promesa espiritual que Dios hizo a Abraham acerca del Mesías y de la salvación eterna por medio de él es bien conocida por el estudiante más superficial de la Biblia. Pero Dios también le hizo a Abraham promesas nacionales y materiales de raza. Las promesas espirituales de salvación eterna se llaman el cetro y las promesas nacionales de raza la primogenitura, lo que se hereda por derecho de nacimiento. Respecto a las promesas de raza, Dios le dijo a Abraham, y te haré fructificar mucho y haré naciones, plural, de ti, y reyes, más de uno, saldrán de ti. Génesis 17:6. Las promesas mesiánicas de gracia pertenecían a la tribu de Judá, a la que se apodaba los judíos, pero la primogenitura, promesa de raza, era de José. La promesa nacional, material de la primogenitura, derecho de nacimiento, fue transmitida a las dos tribus que surgieron de los dos hijos de José, Manasés y Efraín, Primera de Crónicas 5, del 1 al 2. Las 12 tribus de Israel se dividieron en dos naciones después de la muerte de Salomón. La nación de Israel rechazó al hijo de Salomón, Roboam, como rey, porque amenazó con hacer que sus impuestos fueran aún más altos que los de Salomón. Establecieron una nueva ciudad capital en el norte de Israel, Samaria, y eligieron a Jeroboam como rey. Entonces la tribu de Judá, los judíos, se separó de la nación de Israel para conservar a su rey Roboam y su ciudad capital Jerusalén, llamando a su nación el reino de Judá. Así que ahora la promesa de primogenitura hecha a Abraham estaba en una nación, el reino de Israel,
y la promesa mesiánica espiritual estaba en otra nación, ahora llamada el reino de Judá. La tribu de Benjamín permaneció con Judá. Jeroboam, el nuevo rey de Israel, expulsó a la tribu de Leví del sacerdocio en Israel, y la tribu de Leví también se unió a Judá, los judíos. Los de la nación de Israel no eran judíos, nunca se les llamó judíos. El primer lugar en la Biblia donde se menciona el nombre judíos es Segunda de Reyes 16:6, donde los judíos estaban en guerra contra Israel. Retomamos la profecía más crítica en cuanto al futuro de la nación de Israel en Levítico 26. En el capítulo 26 de Levítico encontramos las promesas y profecías de Dios a Israel comenzando en los días de Moisés. Dios, a través de Moisés, hizo especial hincapié en evitar la idolatría y guardar el sábado de Dios. Luego dijo que si ellos guardaban sus mandamientos y sus estatutos nacionales, recibirían y disfrutarían las promesas nacionales y materiales de la primogenitura en su tiempo. No les dio ninguna promesa de heredar en los días del antiguo Israel nacional las promesas espirituales, el cetro. Aunque las promesas fueron hechas incondicionalmente a Abraham para sus futuros descendientes, Dios ahora prometió al antiguo Israel solamente las promesas materiales de la primogenitura, e incluso eso era condicional. De lo contrario, esa fase de la primogenitura de las promesas se retendría durante 2520 años y luego, en ese futuro muy, muy lejano, conferiría las promesas nacionales y materiales de la primogenitura a los descendientes de Israel a través de Efraín y Manasés. Dios les prometió, por medio de Moisés, con la condición de obediencia, lluvia adecuada, cosechas abundantes durante todo el año, paz y tal poder militar que 100 de ellos podrían poner en fuga a 10,000 invasores enemigos. Pero Israel, bajo Moisés, no obedeció ni cumplió su parte del antiguo pacto. Lo hicieron solo a intervalos durante los días de los jueces. En el día en que Dios los gobernó por medio del profeta Samuel, rechazaron a Dios como su gobernante y rey, y exigieron un rey humano como las naciones paganas gentiles del mundo. Ya he hablado de cómo en los días del rey Roboam, después de la muerte de Salomón, se dividieron en dos naciones diferentes. En ese momento, la promesa de la primogenitura permaneció con las tribus de Efraín y Manasés en el reino de Israel, mientras que la promesa del cetro, que se realizaría por medio de Cristo, permaneció en la nación de Judá. Entre los años 721 y 718 a.C., el rey Salmanásar de Asiria invadió, conquistó y expulsó a la nación norteña de Israel de su tierra de Samaria, llevándosela como esclava a Asiria. Entre los años 604 y 585 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió y trasladó a la nación de Judá como esclava a la tierra de Caldea. Mientras tanto, los asirios, con las 10 tribus de Israel, habían emigrado al noroeste. Los asirios se establecieron en la tierra conocida hoy como Alemania. Las 10 tribus, ahora conocidas como las 10 tribus perdidas, se trasladaron a Europa Occidental y Gran Bretaña. Efraín y Manasés se establecieron principalmente en Gran Bretaña, pero habían perdido su sábado identificador, su idioma hebreo y su identidad. Supusieron, y el mundo supuso, que eran gentiles. Alrededor del año 515 a.C., un contingente de judíos del antiguo reino de Judá fue enviado por el rey Ciro de Persia para formar una colonia en Jerusalén, bajo el mando de Zorobabel como gobernador, para construir el segundo templo en el lugar del templo de Salomón, que había sido destruido por Nabucodonosor en el año 585 a.C. Pero ninguno de las 10 tribus de Israel perdidas se encontraba entre los de esta colonia. Sus nombres tribales están registrados en el libro de Esdras y ninguno de los 10 tribus de Israel es mencionada. Otros judíos fuera de esta colonia se dispersaron en varias naciones a través de los siglos. La profecía menciona que Gran Bretaña, Efraín, perdería su primera colonia. La colonia que se convirtió en los Estados Unidos fue esa colonia. Ahora bien, los 2520 años que se le negaría a Israel la primogenitura debido a su continua desobediencia, quebrantando su parte del antiguo pacto, expiraron en los años 1800 a 1803. La gran colonia que Efraín perdería eran los Estados Unidos, descendientes de Manasés,
coposeedor de la primogenitura. Los Estados Unidos se convirtieron en la gran nación prometida. Gran Bretaña se convirtió en la gran comunidad de naciones. Ni Gran Bretaña ni los Estados Unidos merecían la riqueza, la grandeza y el poder nacional sin precedentes de la primogenitura de Abraham, pero Dios se lo había prometido incondicionalmente a Abraham. Era condicional al antiguo Israel. Aunque nuestros dos grandes pueblos no lo merecían, Dios estaba obligado y cumplió su promesa. Sin embargo, una vez que Dios había cumplido su promesa a Abraham al darnos esa riqueza, poder y grandeza nacionales, se volvió condicional para nosotros si debíamos retenerlos. Así como el antiguo Israel no guardó los estatutos, mandamientos y días de reposo de Dios, nosotros tampoco lo hemos hecho. En este punto, permítanme traer otro poco de contexto histórico. Volvamos por un momento al primer hombre, Adán. Incluso antes de la creación de Adán, la tierra había sido poblada por ángeles. Los ángeles habían pecado, segunda de Pedro 2:4. Dios había puesto sobre ellos su gobierno, administrado por el poderoso arcángel Lucifer, Isaías 14 y Ezequiel 28. Este Lucifer, el ser espiritual más poderoso que Dios había creado, fue colocado en el trono de la tierra, pero se rebeló contra el gobierno de Dios y lo rechazó. Él condujo a sus ángeles en la dirección opuesta: rebelión contra la ley de Dios, vanidad, lujuria y codicia, envidia y celos, competencia con contienda y violencia, oscuridad de terror en lugar de luz de verdad, destrucción en lugar de construcción creativa. Este Lucifer se había convertido en Satanás el diablo. Sus ángeles se habían convertido en demonios, seres espirituales malignos. Hasta que un sucesor califique y sea colocado en ese trono de la tierra administrando el gobierno de Dios, Satanás permanece, aunque ahora descalificado, y el gobierno de Dios no se administra sobre la tierra, en todo el planeta. Cuando Dios creó al primer ser humano, Adán, instruyó completamente a este hombre y a Eva, su esposa. Los instruyó en la ley y el gobierno de Dios, en la rebelión y el pecado de los ángeles. En el jardín del Edén había dos árboles simbólicos. Uno, el árbol de la vida, simbolizaba al Espíritu Santo de Dios, el camino de vida de Dios y su ley, el don de la vida eterna. Adán y Eva fueron creados solo con vida física, mortal y temporal. El otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, simbolizaba la apropiación personal, si desobedecían a Dios al hacerlo, del conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, rechazando el don de la vida eterna. Cuando Adán y Eva escogieron el fruto prohibido, rechazando a Dios y su gobierno, Dios los expulsó del jardín y les cerró el paso para que no volvieran a tomar del árbol de la vida y recibieran la vida eterna en pecado, para que no lo hicieran. Esto les habría traído a todos una vida eterna en la indescriptible miseria y tormento de la infelicidad, la desesperación en el resentimiento y la amargura, y el dolor de la frustración mental. Dios es un Dios de amor, de preocupación extrovertida por el bien de la humanidad, creada a su imagen, con el potencial de nacer en la mismísima familia de Dios. Dios no podía permitir que una eternidad de angustia y tormento mental tan indescriptible viniera a la humanidad que Él había creado. Por lo tanto, prohibía la entrada al árbol de la vida a una inmortalidad en el tormento supremo de la angustia y la frustración eternas. Es decir, Dios puso un muro infranqueable entre Él y toda la humanidad, excepto aquellos infinitesimalmente pocos a quienes Él llamaría especialmente, durante 6.000 años. Después de que Satanás sea conquistado por Cristo y aquellos llamados a ser suyos, y Satanás sea encarcelado para siempre, todo ser humano que haya vivido será llamado, principalmente en una resurrección especial postmilenial, y se le ofrecerá arrepentimiento, perdón de pecados y el don de la vida eterna. Cuán maravillosos son los caminos del Dios Todopoderoso. Así que Dios le había dicho a Adán: en efecto, tú has tomado la decisión por ti mismo y por todo el mundo que surgirá de ti. Por lo tanto, ve y diseña tus propias ideas de gobierno, tus propias religiones, forma tus propios dioses, produce tu propio acervo de conocimiento y su difusión durante los próximos 6.000 años. La humanidad fue cortada de Dios, excepto aquellos predestinados a ser especialmente llamados por Dios. Jesús dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
Juan 6:44. Otros que piensan que son salvos en Cristo lo aceptan en vano, en una religión falsa promulgada por Satanás. Jesús también dijo claramente: en vano me rinden culto enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7:7-8. Los Estados Unidos y el pueblo británico heredaron las promesas nacionales y materiales de la primogenitura prometida incondicionalmente a Abraham. Por lo tanto, Dios ha cumplido su promesa incondicional de la primogenitura a Abraham. Una vez cumplida, en los británicos y los estadounidenses, la retención de la misma por nosotros pasó a estar condicionada a nuestro desempeño. ¿Y qué hemos hecho con toda esta vasta riqueza, prosperidad económica y poder mundial? Hemos hecho de la ciencia física el nuevo Mesías, nuestro falso Dios, que se jactaba de que ya no necesitábamos usar los pañales de la superstición ni apoyarnos en la muleta de la religión. La ciencia prometió liberarnos de todos nuestros problemas, pero fracasó por completo y solo produjo las armas de destrucción masiva que ahora pueden borrar a toda la humanidad de la Tierra. Nuestros sistemas educativos adoraron al Dios falso de la evolución, convirtiéndolo en el enfoque fundamental y el concepto básico sobre el que se basa todo conocimiento. La evolución es el intento de explicación de los ateos para la presencia de una creación sin un creador. Nuestros gobiernos han sido corruptos, nuestros sistemas comerciales, industriales, económicos y empresariales han sido plagados de engaño, deshonestidad y egoísmo. Hemos adoptado el modo de vida de Satanás: egoísmo absoluto, lujuria y avaricia, envidia y celos, competencia en todos los ámbitos de la vida, negocios, política, deportes, sociedad, lo que conduce a la violencia y la destrucción. Nos hemos rebelado contra la autoridad de Dios sobre nosotros, adorando a los dioses falsos de la ciencia, la evolución y la avaricia. Hemos seguido el camino de Satanás, y Satanás es el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. Y ahora, por nuestro propio bien, un Dios sabio y amoroso está a punto de castigar a nuestras naciones para finalmente llevarnos a Él. Usaré solo una profecía aquí. En Levítico 26:19, Dios dijo de nuestro pueblo, hoy: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Dios le ha dado a los Estados Unidos más poder nacional que cualquier nación jamás tuvo, pero desde Corea hemos tenido miedo de utilizarlas. Pequeñas naciones como Corea del Norte, Cuba y Panamá nos hacen el ridículo y nosotros salimos corriendo. Una banda de estudiantes en Irán irrumpe en la embajada de los Estados Unidos, toma como rehenes a nuestro personal estadounidense y nosotros no hacemos nada más que protestar. No ocuparé más espacio aquí. Toda esta historia se cuenta con gran detalle en mi próximo libro, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la Profecía. Estará disponible en las librerías en marzo. Pero ya tenemos la soga alrededor del cuello y se aprieta casi a diario. La inflación galopante, la devaluación del dólar en todos los mercados extranjeros y otros males económicos están empezando a reducir enormemente nuestro nivel de vida. Os advierto, preparaos en gran medida para reducir vuestro nivel de vida. Se avecinan castigos aún mayores.